Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a ver qué onda con el dispositivo que vamos a estar trabajando, que es el JFET, ¿sí? Yo siempre digo que el JFET es un tipo de transistor que es como el primo fresa del BJT. El BJT ustedes ya lo han trabajado, ¿no? Y todo el todo el semestre pasado ya pues estuvieron haciendo amplificadores, polarizándolos y todo eso. Resulta que todo lo que tiene que ver con transistores se puede hacer con cualquiera de los dos. Tienen ciertas características de construcción, pero las aplicaciones en su gran mayoría pueden seguir siendo las mismas. ¿Esto qué significa? Significa que cuando trabajamos con los transistores JFET o los transistores FET, al final de cuentas podemos seguir trabajando con un amplificador, con un conmutador o aplicaciones de ese tipo que ustedes ya vieron con los transistores BJT, sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, que ahora la forma en cómo se calculan las cantidades, es decir, voltaje y corriente en esos transistores, sí cambia un poco. Sin embargo, las características de estos seguirán siendo exactamente las mismas. Es decir, un amplificador, cuando trabajaron los amplificadores con BJT, a ver, cuéntenme, ¿qué era lo que qué era lo que calculaban primero? Por ejemplo, cuando empezaban con el análisis de corriente directa. A ver, ¿quién me contesta? Estoy hablando de los BJTs, de los que vieron el semestre pasado. ¿Qué era lo primero que hacían cuando empezaban a trabajar con un transistor? ¿Se acuerdan? No, ni tantito. ¿Seguros? Entonces, ¿cómo pasaron? Primero, acuérdense que se tienen que calcular las cantidades de corriente directa, ¿sí? Es decir, se analizaba en dos secciones, corriente directa y corriente alterna. Entonces, al trabajar con la corriente directa, lo primero que tenían que hacer era calcular una corriente de base, porque resulta que el transistor BJT se controla por corriente en la base. Y esa corriente en la base me da como resultado una corriente a la salida, que es la corriente del colector, y a su vez esa corriente del colector era la que permitía que el voltaje colector emisor fuera cercano a BCC o cercano a cero, o que estuviera a la mitad de algo que denominamos recta de carga. ¿Se acuerdan de la recta de carga? Que tenían que hacer una recta de carga para ver si el transistor estaba trabajando en la parte media de su ámbito de trabajo. Entonces, cuando se trabaja como amplificador, ese punto de operación tenía que estar a la mitad. Y ya que calculaban esa parte de corriente directa, ya podían analizar el transistor como un amplificador y empezaba el análisis de corriente alterna. Y como amplificador, qué era lo que calculaban? ¿Se acuerdan? ¿Qué se calcula en un amplificador? A ver, ¿recuerdan o no recuerdan? Sí, sí se acuerdan. Échenle una escarbadita ahí a sus recuerdos. En un amplificador, qué es lo que se calcula? ¿No? ¿Nadie? Algo se les debe de acordar. Suriel, ¿te acuerdas? Creo que era la ganancia de tensión, ¿no? Ganancia de voltaje es uno. ¿Cuál es otro? Ya me dijeron uno, ganancia de voltaje. De potencia. No, Ah, chale. De corriente, ¿no? la ganancia en corriente, es correcto. Faltan dos. Faltan dos cantidades que se calculan en un amplificador. Impedancia de entrada e impedancia de salida. Esas cuatro cantidades son las que se calculan en cualquier amplificador, ¿sí? Bueno, todo eso, todos los conceptos que acabamos de ver o de recordar que se trabajan en el BJT, resulta que también se trabajan en este transistor FET, que en general FET, ¿qué significa FET, por cierto? ¿No? ¿Nadie?
FET significa transistor de efecto de campo, ¿sí? Y eso se debe a la forma en como la que está construido este transistor, ¿sí? Por lo tanto, al tener una construcción distinta, su forma de operar es distinta también y por lo tanto los cálculos que se realizan en la parte de corriente directa tienen que cambiar y obviamente los cálculos que tienen que ver de la corriente alterna también van a cambiar. Sin embargo, los conceptos siguen siendo iguales, los conceptos generales del amplificador. Es decir, tenemos que analizar primero el sistema o el circuito como, como una parte de corriente directa por sí sola y después nos tenemos que ir hacia la parte de la corriente alterna. Y eso se da porque necesitamos esa cantidad de corriente directa para después calcular alguna cantidad que se va a utilizar en la corriente alterna. Así como pasaba con los transistores, los BJT, se calculaba la corriente de base para poder calcular la corriente de colector y una vez que se calculaba la corriente de colector, se calculaba una resistencia dinámica del transistor que era una R minúscula, no sé si se acuerdan, que era 26 milivolts entre la corriente del colector. Y ya con esa cantidad, ya nos podíamos ir a la parte de corriente alterna, que a veces se usaba, a veces no, pero se tenía que calcular y por eso se tenía que hacer todo ese análisis, ¿sí? Entonces, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Vamos a empezar con, a ver, ahí me dicen si no hay ningún problema, ¿sale? ¿Sí ven la presentación? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, voy a intentar iniciarla. Me siguen diciendo, por favor, si sí se ve o no se ve. ¿Se ve? Sí. Sí, órale, pues entonces lo primero que vamos a ver de esto son en realidad las características y la polarización de los transistores, los tipo JFET, porque resulta que de los JFET hay varias, perdón, de los FET hay varias, ¿cómo decirlo? Varios tipos de FETs. Está el JFET, está el MOSFET, del MOSFET se divide en dos todavía. Hay circuitos VFET, no sé, hay varias características de distintos tipos de FETs que existen en el mercado. ¿Sí? Vamos a utilizar nosotros el más sencillo, que es el JFET. ¿Sí? Y el JFET es la base de funcionamiento de todos, es decir, si entendemos cómo trabaja el JFET, pues bueno, podremos entender cómo trabajan los demás, ¿sale? Entonces, el objetivo particularmente es eso, es conocer las características de un JFET para posteriormente realizar el análisis de corriente directa de circuitos que que utilicen este dispositivo. Entonces, eso es lo primero que vamos a realizar. Órale. El FET, al final de cuentas, es un dispositivo igual de 3 terminales, muy parecido al BJT, solo que en el FET no se llama emisor, base y colector. Ahorita vamos a ver cómo se llaman. Y la principal diferencia entre los dos tipos de dispositivos, o sea, el BJT y el JFET, es que el BJT se controla por corriente. Por eso les decía que si recordaban que el BJT, la primera cantidad que tenían que calcular casi siempre, más bien siempre, era la corriente de base o la corriente de emisor, dependiendo de la configuración que tuvieran. Y una vez que ya tenían esa cantidad, ya podían empezar todo el análisis que se puede imaginar con estos elementos. El JFET no se controla por corriente, se controla por un voltaje a la entrada. Y es que ese es el problema de cómo calcular ese voltaje, ¿sí? Es decir, nuestro primer cálculo siempre en un JFET se realiza a través de un cálculo de un voltaje. Y ese voltaje después me da pie a saber cuál es la corriente a la salida, ¿sí? Hasta aquí sí se entiende. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre el BJT y JFET? Aparte de su construcción, en cuanto a su funcionamiento. A ver, díganme, ¿cuál es la diferencia? El BJT se controla por corriente y el BJFET se controla por voltaje. El JFET se controla por voltaje, es correcto. Entonces, hay dos tipos de transistores de este tipo. Si gustan y pueden tomar sus propios apuntes, no hay ningún problema, no me opongo. De todas maneras, esta sesión va a ser subida. A ver, nada más permítame un momento.
A ver, entonces, el JFET tiene dos versiones. ¿Se acuerdan que el transistor que vieron el semestre pasado también tenía dos versiones, ¿no? Uno se llamaba NPN y otra era el PNP. En el caso de los JFET, ¿sí? Los JFET tienen una versión que se denomina de canal N y otra versión de canal P. Lo que se busca al final de cuentas es hacer que aquí en esta parte, no sé si, me dice nada más si sí se ve el puntero rojo que tengo ahorita en pantalla. No, no se ve. ¿No se ve? No. No, no se ve. A ver, y si hago aquí una línea, ¿sí se ve? Sí, esta sí se ve. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, ahí les va. Aquí lo que se busca es que entre una corriente por esta parte, atraviese todo este canal y aparezca aquí en la parte inferior. Eso es lo que se hace al final de cuentas con los transistores FET. A diferencia, y voy a hacer aquí un dibujito, aquí abajo, esto corresponde a un BJT, lo que voy a dibujar. Nada más déjenme acomodo porque no se borra. A ver, permítanme un momento nada más, por favor. Es que no veo qué hacer. Voy a borrar estas líneas. Es que me sale chueco de pronto. Para los que el que dijo que ando jugando billar, no es para billar, es para poder escribir aquí en esta onda. Pensé que ya estaba jugando carambola, profe. Ah, Ni sé. A ver, entonces, estábamos aquí que iba yo a dibujar lo que típicamente es un transistor BJT. Y en el BJT, lo que sucede es que tenemos, voy a empezar con el PNP. Teníamos esta construcción. ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan de nada de eso? Y entonces aquí entraba, este era el emisor. Aquí teníamos el colector y aquí en esta parte teníamos la base. Y lo que se buscaba con este transistor BJT era hacer circular una corriente desde el emisor y que llegara hasta el colector. Pero entre el emisor y colector, ¿quién está? ¿Qué terminal está? La base. La base, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de transistor, y digo, y lo estoy diciendo de manera muy simple, ¿no? Internamente, pues sí, hay toda una teoría de semiconductores que dice el por qué funciona así como funciona. Pero en términos simples, lo que se busca es generar una conducción de corriente desde el emisor hasta el colector, y como en medio de esos dos materiales P está el material N que corresponde a la base, si nosotros modificamos la cantidad de corriente que está en ese punto, pues también modificamos de alguna manera la cantidad de corriente que pasa del emisor al colector, ¿sí? O del colector al emisor, dependiendo si estamos usando un transistor PNP o un NPN. Entonces, a diferencia de que la corriente tiene que circular a través de un material N, partiendo de un material P para llegar a otro material P, en el caso de los FETs, no sé si alcanzan a ver o a visualizar que se busca que pase la corriente de D a S, pero entre D y S ¿hay algún otro tipo de material que no sea N, según lo que ven aquí en la construcción? Creo que no, ¿verdad? Porque aquí tenemos un material N y sí tenemos materiales P, pero si lo vemos como dibujo o como esquema, la corriente puede circular a través de algo denominado canal. Aquí entre estos dos puntos, si me voy a ir al otro transistor, no sé si alcanzan a ver que aquí, de aquí para acá, hay un espacio entre los dos materiales N o entre los dos materiales P. Entonces, lo que se necesita es hacer pasar la corriente por este terminal y obtenerlo en el terminal inferior. Y va a pasar a través de este canal. Precisamente por eso se les denomina canal N o canal P, dependiendo de que si el canal por donde, o el material donde va a circular la corriente es N o es P. Por eso se denominan así, canal N y canal P. ¿Cómo se llaman los terminales entonces? La D es de drenaje, es una D.
la G es de compuerta y la S es de fuente. ¿Sí? Entonces, drenaje, compuerta y fuente. Los símbolos, aquí también los están viendo, no se parece tanto al del transistor, tiene a lo mejor cierta similitud en que tiene 3 terminales, pero bueno, aquí sería la flechita, la flechita indica si es un canal N o un canal P, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si es un canal N, la flechita debe ir hacia adentro de esta parte del símbolo, y si es un canal P, tiene que salir la flechita de del símbolo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí se entendió esta parte? Sí, sin ninguna duda, profe. Y a ver los demás, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Todo en orden? Órale, muy bien, gracias. Oigan, otra pregunta. ¿Ahorita en pantalla se ven las cámaras de ustedes o nada más se ve la diapositiva? Nada más se ve la diapositiva. Gracias. Sí, quería saber eso. Bien, entonces ahora... Yo veo las cámaras y la diapositiva. Sí, se ve también los... No, pero es que esas cámaras son de ustedes, o sea, son de la las que aplicación. ven ustedes. Ajá, exactamente, de la aplicación, no las del profe. Ajá. O sea, pero me refiero a que si sobre la diapositiva no se ve la cámara. No, Ah, órale, gracias. Bien, entonces, ¿puedo avanzar? ¿Alguien está copiando? Nada más díganme o sigo con lo que va. No, está bien, puede continuar. Órale, pues ahí voy entonces con la que sigue. Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo se ve el funcionamiento de esto? Y aquí quiero que pongan mucha atención para que entiendan cómo es que funciona este dispositivo, ¿sí? Cuando ustedes le colocan, ¿sí? Cuando ustedes le colocan una fuente de alimentación, ¿sí? Ustedes pueden generar que el dispositivo se empiece a comportar de cierta forma. Me voy a regresar a esta diapositiva antes de irme a donde estaba. ¿Se acuerdan cómo está construido un diodo? Eso también lo vieron el semestre pasado. ¿Cómo está construido un diodo? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Digan sí o no nada más. No hay problema si no saben. Por una o cátodo, ¿no, profe? No. Pero en cuanto a la construcción, no sé si recuerdan que un diodo está construido por dos materiales. Espérenme tantito que aquí se me está borrando. Está construido por dos materiales, un material P y un material N, así. Y entonces, esto sería el simbolito del diodo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y entonces, así, ahora sí, este sería el ánodo y este sería el cátodo. Lo pongo con K porque en inglés se pone como cátodo. Bien, pregunta, si ustedes observan la construcción interna del FET, díganme, ¿cuántos diodos podrían construir con los materiales que están metidos acá? 2. 2, ¿de dónde a dónde? Les ayudo tantito. Habría uno aquí, ¿sí? Y habría otro así, ¿sí o no? Habrían dos diodos encontrados. ¿Por qué? Por la forma como estamos viendo. Este sería el positivo y este sería el negativo, ¿sí? Este sería el positivo, positivo, negativo y negativo, ¿sí o no? Entonces, Sí. ¿se acuerdan el funcionamiento del diodo que tenía dos formas de trabajo?
uno que era en Directo, polarización inverso. directa, ajá, y teníamos otro que era en polarización inversa. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Cuando Sí. ustedes lo trabajan así normal, es decir, no le ponen ninguna alimentación, pues en realidad no se sabe si el diodo está en polarización directa o inversa. ¿Por qué? Porque para tener nociones de esa polaridad, forzosamente necesito ponerle una fuente de alimentación para que circule la corriente a través de los diodos. Entonces, ¿cómo en un diodo hacemos que se configure de forma directa? ¿Dónde le tenemos que poner más voltaje para que circule la corriente o cómo tiene que circular la corriente a través del diodo? De positivo a negativo. Tendría que ir de positivo a negativo. Y para que eso suceda en este diodo, estarán de acuerdo que le tendría que poner una fuente así, con esa polaridad. Independientemente de que le pongamos o no una resistencia, tenemos que generar una corriente así. Es decir, si la corriente resultante sobre el diodo es en la misma dirección del símbolo del diodo, y eso viene muy claro en los libros de texto, el diodo se polariza de manera directa. De lo contrario, si yo le conecto una fuente al revés y hago que la corriente vaya en sentido contrario a la flecha del diodo, eso implicaría que el diodo se polariza de forma inversa. ¿Y cuál es la característica particular de la polarización inversa? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa en la polarización inversa? Se abre el circuito. Se abre el circuito, pero ¿por qué se abre? Se abre porque si yo hago esto y le pongo una alimentación así y hago que circule en este sentido, lo que sucede es que aquí hay una cosa que se llama zona de agotamiento. ¿Recuerdan de eso? Sí. Que esa zona de agotamiento, dependiendo de la cantidad de voltaje inverso que le pongamos entre sus terminales, se empieza a hacer más ancho o más angosto. Es decir, si yo lo polarizo de manera directa, entonces esa zona de agotamiento prácticamente está pegada, es decir, no existe o es muy, muy pequeña y permite que los electrones que están ahí adentro, como portadores mayoritarios, puedan circular a través del dispositivo. Cuando yo lo polarizo de manera inversa, entonces esa zona de agotamiento se hace más ancha y el hecho de que se haga más ancha permite que el diodo deje de conducir, es decir, la corriente que circula a través del dispositivo es muy, muy, muy pequeña. De hecho, sí existe una corriente, no sé si también les comentaron eso, solo que se desprecia porque está en el orden de los nanoamperes. Y esa se llama corriente de saturación inversa, si no mal recuerdo. Es una tal IS. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Cuando ustedes trabajan así, este diodo, lo que va a suceder es que va a haber una corriente para acá denominada IS. Pero esa IS es tan pequeña que se desprecia y se considera cero y por eso es que todos los libros, cuando les ponen un diodo y está inverso ese diodo, en la práctica ya cuando se analiza el circuito, pues quitamos el diodo o abrimos el circuito. ¿Por qué? Porque esa corriente es muy, muy, muy pequeñita, despreciable, ¿sí? Bueno, ¿por qué les estoy contando todo esto? Al final de cuentas, este asunto de la zona de agotamiento termina siendo un campo eléctrico, ¿sí o no? De hecho, de ahí viene el nombre del FET, transistor efecto de campo, porque lo que va a controlar el ancho de este canal que tenemos aquí, ya sea el canal N o el canal P, es precisamente esta zona de agotamiento que se forma aquí en estas partes. ¿En dónde? Ah, bueno, si yo le pusiera alguna fuente de forma inversa, es decir, de tal forma que las uniones se polarizaran de manera inversa, entonces alrededor de todo esto, a ver, voy a ver si me sale aquí esta parte, alrededor de las uniones se generaría precisamente esta zona de agotamiento que tenemos acá. Solo que como no están puestos uno detrás de otro, sino que está un material rodeado por el otro, o sea, está el canal N, en el caso de donde estoy dibujando ahorita del lado derecho, aquí,
¿sí? Ahí. Está el material N, pero alrededor tiene el material P. Entonces, en toda esa unión alrededor se va a formar eso mismo que se forma en los diodos, pero de manera lineal, vamos a llamarlo así. ¿Sí se entiende? ¿O estoy volando muy alto? A ver, platíquenme. Profe, voy a repetir, por favor. ¿Qué parte? La última que dijo es que se me cortó tantito. Va de nuevo. A ver, si están conscientes de que en un diodo se forma una zona de agotamiento aquí, que Sí. no es más que un campo eléctrico, ahí no hay más. Pero resulta que por la forma de la construcción del FET, tenemos el material N y alrededor tiene el material P. Cualquier unión NP o PN, como ustedes le quieran llamar, genera esa zona de agotamiento, que se hace más ancha o más angosta dependiendo del tipo de polarización que tengamos sobre el dispositivo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esas zonas de agotamiento que se ensanchan o se hacen angostas, al final de cuentas afectan al canal o al ancho del canal disponible para que la corriente que queríamos que pasara desde D hasta S pueda circular. Por eso es que este transistor se llama transistor efecto de campo, porque el control que ejercemos sobre la corriente a la salida depende de una polarización a la entrada. ¿Qué hace esa polarización a la entrada? Hace que las zonas de agotamiento de las dos uniones PN que hay dentro del transistor, hay un material N de este lado y un material N de este lado. Pero alrededor de ambos materiales hay una zona de agotamiento que si yo le aplico cierto voltaje, entonces ese voltaje hace que las zonas de agotamiento se hagan anchas o angostas. Pero todo es por un campo eléctrico. Y ese ensanchamiento o disminución del ancho de la zona de agotamiento hace que a su vez el canal disponible también se haga más ancho o más angosto. ¿Sí? Ok, sí. Órale. Sí. Ahora, por ahí nadie me ha preguntado algo de aquí. Ya vieron que hay 3 terminales, ¿verdad? Ya vieron que hay Sí. 3 terminales. Pero hay una sección del dispositivo que no está conectada. ¿Ay, qué onda? ¿Ya vieron cuál es la sección que no está conectada? Sí. Esta que está aquí, la del material N. ¿Qué creen que suceda? Pues internamente dentro del dispositivo, este está conectado también ahí. A ver, ahí no me salió bien la línea. Voy a hacerlo de nuevo. Este canal N, hagan de cuenta que tuviera una conexión con este punto. Solo que está internamente, no está externamente, de tal forma que a la salida solamente tenemos 3 terminales, aunque lo legal, según yo veo esto, debe haber 4 terminales, ¿no? Porque hay 4 puntos de conexión en ese dispositivo. Entonces siempre van a encontrar nada más 3. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora sí. ¿Por qué les expliqué esto de la zona de agotamiento y demás? Bueno, porque hay 2 formas en las cuales podemos hacer o analizar este transistor. Primero, si hacemos que VGS sea igual a 0 y que el voltaje de D a S sea variable. Vamos a etiquetar aquí nada más vamos a etiquetar los nombres de las terminales, ¿sí? Aquí tendríamos drenaje, fuente y compuerta. ¿Están de acuerdo? D, S y G. Ahora bien, noten que si yo digo que quiero que VGS sea igual a 0, de acuerdo a su curso de circuitos eléctricos, que quién sabe quién les habrá dado, en ese curso tuvimos que ver que... Ese profe ni enseñaba. nada más puro cotorreo ese maestro. Profe. Un voltaje igual a 0 es que no existe una diferencia de potencial. Y si no existe una diferencia de potencial es que está conectado con un cable, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, no hay resistencia entre los 2 puntos donde yo estoy midiendo, que en este caso VGS, esta parte significaría
el voltaje de G menos el voltaje de S es igual a 0 volts, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que de G a S, pues no hay ninguna resistencia en medio de ellos y por lo tanto, si observan en esta conexión, hay un cable directamente conectado entre la terminal G y la terminal S, es decir, entre la compuerta y la fuente. Ahora, si vemos cómo está circulando la corriente por el efecto del voltaje VDS, es decir, el voltaje que hay de D a S, es precisamente por esta fuente, ¿sí? Y en esa fuente, no sé si observan que hace circular una corriente a través del canal, es decir, entra a través del drenaje y termina saliendo por la fuente. Pero vamos a analizar cómo está siendo polarizado los dos diodos que están adentro. Acuérdense que aquí tenemos dos diodos, ¿no? Aquí tenemos uno, aquí tenemos un diodo y aquí tenemos el otro diodo. ¿Sí? Tenemos dos diodos. Entonces, ya observaron que aquí tenemos un negativo, ¿sí o no? Y entonces este cable va a parar aquí a la compuerta que está en negativo. Pero si está en negativo, está conectado con un punto P. Y si aquí tenemos un positivo y hacemos, no caso omiso, pero bueno, aquí vamos a tener una caída de voltaje por esta resistencia, pero sigue siendo un voltaje positivo después de la resistencia. Es decir, este lado de las terminales tiene un potencial más alto que el de la salida, que es en la fuente. Y eso implicaría entonces que este material N está conectado a un positivo. Y entonces, si yo a un diodo lo conecto en algo similar a lo que estamos diciendo ahorita, así, ahí, ¿en qué polarización estaría? Inverso. Estaría en polarización inversa. Por lo tanto, estamos cumpliendo con que estos diodos internamente están polarizadas de manera inversa. ¿Qué creen que pase si este VDD empieza en 0, luego le pongo 1 volt, luego le pongo 2 volts, 3 volts y así 4 volts? ¿Qué creen que llegue a suceder con respecto? Bueno, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Uno, la corriente que va a empezar a suministrar al dispositivo. De acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? Que es VI por R. Si yo elevo el voltaje, ¿qué le va a pasar a la corriente? Más bien, si yo elevo la corriente, ¿qué le debe pasar al voltaje? También se debe elevar, ¿no? Y como son directamente proporcionales, si elevo el voltaje, también elevo la corriente resultante. Pero el hecho de que yo suba este voltaje, si lo observamos como un diodo que está en polarización inversa, ¿qué le va a pasar a su zona de agotamiento entre más grande sea la polarización inversa? ¿Se va a volver más grande? Se va a volver más ancha. Y si la zona de agotamiento, que aquí está expresada por unas líneas, ¿ya vieron? Es como que estuviéramos dibujando esta parte. Entre más ancha se empiece a hacer, ¿qué le va a pasar al canal? Se va a hacer más angosto, ¿sí o no? Porque las dos zonas de agotamiento empiezan a ensancharse. Hagan de cuenta de que lo que está en medio de mis 2 pulgares es la zona de agotamiento. Empieza a ser más grande el voltaje VDD que está ahí en ese circuito y entonces la zona de agotamiento se empieza a hacer ancha, 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 hasta que el espacio entre mis 2 pulgares se hace muy angostito, pero no se toca. Simplemente se hace muy, muy angosto. Y el hecho de que ese canal se haga muy angosto hace que llegue un momento en que aunque yo quiera subirle más el voltaje a esta fuente, la corriente que circula a través del dispositivo ya no puede seguir circulando con mayor intensidad. Por eso es que tenemos esta zona, ¿no? Aquí, conforme vamos ascendiendo en la gráfica, así, estamos haciendo que este canal se empiece a ensanchar, 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 ensanchar. Pero llega un punto aquí en el cual pues ya no puede seguirse ensanchando el canal. Ahí se quedó, pero se quedó muy angostito. Y entonces, aunque yo le suba la fuente, de acuerdo a esta gráfica, ¿cuál fuente? La fuente BDS, aunque yo la siga subiendo, la corriente que circula de D hasta la terminal S se estanca. Es decir, como que se quedara ahí estática, ¿no? Así hasta que lleguemos a otro punto donde el dispositivo ya se daña, porque ya no puede seguir
soportando la diferencia de potencial negativa que está sucediendo sobre los diodos. Aquí hay un punto muy, muy especial que siempre debemos de considerar. Este punto a partir del cual la corriente que va circulando a través del transistor empieza a subir de manera lineal. Si se fijan aquí, es como que tuviéramos una línea recta, ¿no? Entonces, a esa zona se le llama región óhmica o región controlada por el voltaje, o es una resistencia nada más. Si sube el voltaje, sube la corriente, y si juntamos esas dos coordenadas, formamos una resistencia. Esto lo podemos seguir sacando acá de la ley de Ohm, ¿no? Pero ese punto en el cual esa corriente que circula a través del diodo, perdón, a través del transistor, y que se queda como estático, es decir, ya varía o su variación es muy, muy pequeña, aunque yo le siga incrementando este voltaje que tengo acá. A esa zona o a esta parte se le denomina corriente IDCS. Es decir, la corriente IDCS es la corriente máxima que puede circular a través del transistor cuando se cumple esta condición en particular. Cuando VGS es igual a 0, tenemos un tope de corriente que puede circular a través del transistor. ¿Cuál es ese tope de corriente? Es esta corriente IDCS. Si quieren, en términos aquí de nosotros, pueden considerar que el voltaje IDCS es la corriente máxima que va a circular en el transistor cuando se establece que el voltaje de compuerta fuente es igual a 0. ¿Ya lo notaron? ¿Ya se lo aprendieron? ¿O ya se durmieron? No, sí, sin problema, profe. Bueno, pero también resulta que para que ocurra eso, debemos tener un voltaje específico de este voltaje que estamos colocando, ¿no? Es el VDD. Bueno, el voltaje en el cual ya empieza a ocurrir IDCS se le llama BP. Entonces, hay dos cantidades que en los transistores FET tenemos que siempre tener muy en cuenta. La corriente IDCS y el voltaje BP. En la siguiente diapositiva vamos a ver un detalle. ¿Sale? Entonces, estas dos cantidades son las que nos van a dar un poquito de dolor de cabeza para poder calcularlas. ¿Sí? Entonces, que quede claro de esta diapositiva. El funcionamiento del transistor casi siempre está delimitado por esas dos cantidades. La corriente máxima que puede llegar a circular en el transistor y un voltaje de control que genera esa corriente máxima. Por eso lo estoy ahí enmarcando, que es IDCS y el voltaje BP. ¿Estamos? ¿Puedo avanzar o están haciendo algún apunte? Bien, entonces voy a continuar. Esto es lo que acabamos de hablar o de ver. Sí, creo que ya no las podemos saltar. Y bueno, aquí, ¿qué pasa si ahora, aparte de la fuente que teníamos hace un momento en la malla de salida, es decir, esta fuente VDD, ahora ya le agrego una fuente en la entrada, denominada VGG? O podríamos decir que es el voltaje de compuerta a fuente, o sea, el VGS, ¿no? También podríamos llamarlo así como VGS. Así como está conectado acá, ¿por qué? Pues simplemente porque aquí está G y aquí está S, ¿no? Y aquí tenemos B. Fíjense, ¿qué creen que pase si aquí le pongo 0 volts? Si ahí le pongo 0 volts y aquí le pongo 1 volt, pregunta, ¿los diodos que están aquí adentro están polarizados inversamente o directamente? A ver, cuéntenme. Es muy fácil de ver. Si aquí hay un negativo, ¿qué material es? P. Aquí hay un positivo.
¿qué material es? N. Por lo tanto, si yo pongo negativo en el P y pongo positivo en el N, el diodo o los dos diodos van a estar polarizados de manera inversa. Entonces, si lo mantengo en 0 volts y yo empiezo a hacer más grande el voltaje VGG, pues aunque yo no haga circular corriente por este lado, ¿y por qué no lo voy a hacer circular? Pues porque estoy poniendo un voltaje igual a 0 y si no hay voltaje no puede haber corriente. Entonces, quiere decir que si yo hago más grande este voltaje no va a permitir que circule la corriente, porque acuérdense que aquí el diodo está en esta posición. A ver, aquí dejen borro esto, ¿no? Espérenme tantito. Aquí en esta parte, recuerdan que está el diodo, ahí donde estoy borrando ahorita. Aquí. Recuerden que aquí está un diodo. ¿Sí? Esta fuente está generando una corriente hacia acá. ¿Ya vieron? Entonces, si el diodo está para acá y la corriente va en sentido contrario, ¿ese diodo va a conducir corriente? ¿Sí o no? No, porque está en inversa. No, porque está en inversa. O Sí, bueno, muy poca más bien. exactamente, no podemos despreciar. Entonces, no va a haber corriente, pero la zona de agotamiento, o sea, la que hemos estado diciendo que se hace más ancha o más angosta, pues esa sí se mueve, ¿no? Porque está bajo los efectos de un voltaje negativo. Y entre más negativo hagamos el VGG o VGS, lo que hacemos es que el canal se empieza a ensanchar, aunque no circule en esta parte. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el ejemplo? Supongan una manguera, ¿no? Si a una manguera ustedes no le ponen agua, de todas maneras la pueden apretar, ¿sí o no? Y pueden hacer que la zona por donde pudiera pasar el agua esté más angosta, aunque no exista agua. De todas maneras, ustedes la pueden apretar, ¿sí o no? Sí. Algo similar pasa con esto. Ustedes hagan de cuenta que el JFET termina siendo una manguera que su control de cuánta agua fluye a través de esa manguera es apretar esa manguera o soltarla. Eso es lo que hace el FET al final de cuentas. Hacer más angosto un canal por donde puede pasar la corriente eléctrica o hacerlo más ancho. Pero si no le ponemos ninguna fuente o ningún voltaje del lado de la salida y empezamos a hacer más y más negativo, pues de facto el diámetro de la manguera que estamos haciendo la analogía, pues podemos apretarlo desde el principio, ¿no? Aunque no pase agua, yo lo puedo apretar. Pero ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, que si de por sí, aunque yo no le ponga agua, ya está cerrado, y ahora sí yo le empiezo a poner agua, pero por la forma en cómo está conectada esa fuente, la zona de agotamiento todavía se sigue haciendo más ancho, pues entonces va a llegar el momento en el que de plano podemos estrangular completamente esa manguera y que no pase nada de corriente. Por eso es que pueden ver aquí que en esta gráfica hay varios niveles de voltaje, ¿ya vieron? Es decir, cuando tenemos el VGS igual a 0, es decir, si este voltaje yo lo hiciera a 0, estaríamos en las condiciones de la diapositiva anterior en la cual yo puedo incrementar el voltaje VGS. De hecho, todo el eje de las X corresponde al voltaje VDS, si logran observar. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a incrementar el VDD o el VGS, como ustedes le quieran llamar, son equivalentes, la corriente se va a hacer más grande, va a llegar a un tope en el cual la corriente se empieza a mantener relativamente constante, así como una línea recta, ¿no? Sí, muy derechita. Pero, ¿qué pasa si desde un principio el VGS yo ya le pongo un voltaje de 1? Por como está conectado, correspondería a la segunda curva, ¿no? En donde VGS es igual a 1. Entonces, si VGS es igual a menos 1, por la forma en cómo está conectado, recuerden que los voltajes positivos y negativos más bien son una referencia de qué punto mido con respecto a otro, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que precisamente si yo ya desde el principio tengo un valor de VGS en el cual tengo un valor de VGS en el cual ya hay un cierto valor que está generando una polarización negativa sobre los diodos internos, pues entonces la cantidad resultante que me puede
generar la fuente de la salida va a ser menor. Si observan, no llega hasta los niveles de IDSS, llega a un nivel más pequeño, menor que IDSS. Y si pongo un voltaje todavía más negativo en VGS, es decir, le pongo un 2 volts, por ejemplo, entonces la cantidad de corriente que pudiese llegar a pasar en el canal todavía se hace más pequeño. ¿Por qué? Insisto, desde un principio yo ya apreté la manguera. Y si de este lado le pongo un voltaje, pues entonces esa manguera se vuelve a apretar o a cerrar. Y entonces la corriente que puede pasar por la manguera, pues ya va a ser menos. Así, ¿hasta qué nivel podemos llevarlo? Ah, bueno, pues resulta que si sucede que VGS es igual a VP, entonces el dispositivo, ¿qué creen que le pasa? Bueno, retomo esto, pues. Si resulta que el voltaje lo empiezo a hacer más grande o más negativo, como ustedes lo quieran llamar. Es que, insisto, yo puedo hacer una fuente muy grande, pero si la conecto al revés es equivalente a decir que lo estoy haciendo muy negativo. Si llegamos al punto en el cual el voltaje que yo estoy poniendo aquí en esta fuente de la izquierda, en la malla de la entrada, es igual al voltaje BP, ¿sí se acuerdan cuál era el voltaje BP? Profe, pero ya no está... Ah, no sé. ¿Qué pasó? ¿Sí se ve lo que está en pantalla, la diapositiva? Sí se ve. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, si se da esta condición que VGS sea igual a BP, resulta que se considera que el transistor se apagó. ¿Se acuerdan que en el BJT hablábamos de una zona de corte y de conducción? Y cuando hablábamos, no, era corte, conducción y saturación. Si hablábamos de corte es porque el transistor a la salida no tenía corriente, es decir, se apagaba, la corriente de colector era cero. Aquí el equivalente es decir que la corriente del drenaje, de hecho aquí la referencia casi siempre es de la corriente del drenaje, si se cumple esta condición que VGS sea igual a BP, entonces, aunque yo le ponga aquí una fuente enorme y que yo quiera hacer circular mucha corriente, el transistor por default va a estar totalmente cerrado su canal y por lo tanto se considera que ya se apagó. Es decir, que la corriente de salida se volvió cero. Entonces, si se cumple esta condición, que VGS sea igual a BP, entonces se considera que el transistor está apagado. Y de hecho, por eso es que en las hojas de datos van a encontrar que VGS, ¿sí? Off, va a ser igual al BP que nosotros estamos manejando aquí. Eso es en la hoja de datos, ¿sí? Entonces, si ustedes van y buscan en una hoja de datos cuál es el valor de BP de un transistor, pues nunca lo van a encontrar como BP. Lo van a encontrar como VGS off. Y ese es el voltaje que deben considerar para hacer los análisis en el dispositivo. ¿Sale? Entonces, por eso es que hay una familia de curvas. De hecho, no sé si también en el curso anterior vieron que el transistor, el BJT, también tiene una familia de curvas. ¿Sí se las mostraron en algún momento? Sí. Acá también tenemos una familia de curvas. Entonces, si observan, ¿quién es el que controla que la corriente del transistor pueda limitarse a una cantidad específica? ¿Quién permite esa limitación? El voltaje GS, ¿no? Este voltaje VGS, que la chinita con esto. Se me mueve aquí. A ver, ahí está. Entonces, observen que este VGS permite que la curva llegue hasta el tope. ¿Cuál es el tope de corriente que puede tener un transistor FET? Es la corriente IDSS. Esa es la corriente máxima que puede circular. Pero si yo empiezo a modificar VGS, así como está aquí, aquí, y llegarlo hasta VGS-OV, que VGS-OV es el valor de BP. ¿Cuál es el valor de BP? Pues el nivel en el cual ya no, la corriente en el canal ya no puede ser más grande.
Es decir, la corriente máxima que puede circular en un transistor FET es esta corriente IDCS. Espérenme que se mueve aquí mucho. ¿Sí? ¿Sí se alcanza? ¿Sí se entiende? ¿O es muy abstracto el análisis? A ver, nada más Sí, digan. sí se entiende. Sí, sí se entiende. Bueno, yo sí, no sé los demás. A ver, ¿y los demás? Sí, ¿Sí? sí se entiende. Entonces, nuestra misión en este asunto, en los JFET, a ver, dejen ya borro todo esto y nos pasamos al otro diapositivo. Aquí, al final de cuentas, híjole, aquí se me va a encimar, se me hace. Bueno, espero que no haya tantos problemas. Aquí, en esta gráfica, podemos ver la ecuación de salida de un transistor JFET, ¿sí? El transistor JFET, acuérdense que es un dispositivo controlado por voltaje. Si habláramos del transistor BJT, en el transistor BJT teníamos que la corriente de salida, que casi siempre era IC por el tipo de configuraciones que se utilizaban, no era más que beta veces IB. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Y que si lo queríamos tomar como como una polarización donde la corriente de control era la corriente del emisor, hablando de un transistor que estaba en base común, aquí obteníamos un alfa, Alfa. alfa y B, creo, no. Y C, creo era. No. Menos. Ahorita les digo, ya me acordé, nada más dejen borro esto. Dejen borro eso, ahí está. Ahí sería beta más 1 por Y C. no, Ah, era sí, por B, perdón. Entonces, pues ahí lo que iba a resultar, ¿sí? Es que la cantidad de control del transistor BJT era IC o IE, cualquiera de los dos, no hay de otra. Pero en el caso del JFET, no. Es decir, no hay una ecuación así de sencilla que me permita saber cuál es la corriente a la salida, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué pasaría? Y de hecho aquí también teníamos una, ¿no? Aparte que si yo quería saber cuál era la corriente del colector en base común, esto era aproximadamente igual a IE. ¿También se acuerdan de esa ecuación? Y ahí Sí. había una relación de alfa también. Y ahí es donde aparecía un valor alfa. Bueno, entonces acá no tenemos unas ecuaciones así de sencillas, aunque se sabe que el valor de beta puede variar dependiendo de varias circunstancias físicas exteriores o externas. La temperatura, la presión y varias cosas que pueden afectar el valor de beta. Eso también se los debieron haber comentado. Bueno, resulta que para el transistor JFET, ¿sí? Para el transistor JFET tenemos una ecuación denominada ecuación de Schottky, que es la que rige cuál es la corriente a la salida. Esta IDS que está aquí es la corriente de salida, ¿sí? Esa es la que vamos a intentar. Ahora bien, esta cantidad es constante porque lo vamos a encontrar, la vamos a encontrar en las hojas de datos. Esta también es constante. Le voy a poner CTE, que significa constante. ¿Esa dónde la vamos a conseguir? La vamos a conseguir en las hojas de datos del transistor o la podemos obtener de manera práctica en el laboratorio haciendo las pruebas pertinentes, pero típicamente se va uno a las hojas de datos. Entonces, esa también es una constante, IDCS y BGSO, que para nosotros y para el libro que estamos trabajando para el curso, BGSO es igual a BP. Acuérdense que es eso, ¿no? Y entonces, la que resulta que es el control es esta.
El valor de BGS es el que controla cuál es el valor de la salida. IDCS es constante, BGS off o BP es constante y nosotros vamos a modificar o regular este voltaje BGS. El problema está de que aunque pareciera que es muy sencillo lo que está sucediendo ahí, no lo es porque después en las diferentes polarizaciones que vamos a trabajar, vamos a toparnos con la situación que este BGS está expresado en términos de una ID también. Entonces, si yo tengo ID de un lado y ID del otro, pues entonces, ¿cómo voy a calcular una variable en función de ella misma? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Y de aquí, al ser esto una ecuación cuadrática, vamos a tener que utilizar la solución general de las ecuaciones cuadráticas, con lo que nos da como resultado dos posibles soluciones. Y ahí es donde se empieza a hacer un poquito complicado el análisis de este transistor. Después vamos a ver que el libro, en vez de trabajar con la parte matemática, mejor utiliza la parte, un método gráfico para poder calcular esto. De hecho, de ahí es de donde viene esta gráfica. Esta gráfica se le llama curva de transconductancia, ¿sí? De hecho, por eso aquí tiene el título. Esta curva de transconductancia se va a formar a partir de esta ecuación, haciendo 4 puntos de prueba específico, es decir, esta curva de transconductancia ustedes la van a aprender a construir a partir de 4 puntos, que normalmente uno es en este punto, otro es en este otro punto, hay 2 puntos intermedios, puede ser que haya uno por aquí y que haya otro por acá, ¿sí? Entonces, con esos 4 puntos, que después vamos a ver seguramente ya en la siguiente clase, vamos a llegar a que, cómo se construye esta ecuación y para qué me sirve, ¿sí? Porque vamos a llegar a una situación en la cual no podemos encontrar de forma directa las dos variables que tenemos que encontrar al principio del análisis de cualquier transistor FET. ¿Se acuerdan cuál era? El valor de ID. Aquí estoy mal, espérenme. Aquí no es ese. La primera cantidad que tenemos que encontrar. ¿Se acuerdan cuál es? Que les dije. Cuando se hace un análisis de transistor FET, ¿cuál es la primera cantidad que debemos encontrar? ¿La corriente máxima? No. Tenemos que encontrar BGS. Ah, sí, el BGS. ¿Por qué BGS? Porque BGS se utiliza en esa ecuación. ¿Sí? Ahora, el problema va a ser que BGS en algún punto, por ejemplo, puede ser que sea ID por RD. Y entonces nos vamos a topar con esto de que, caray, ¿cómo voy a encontrar una cantidad de BGS a partir de una que todavía no conozco? ¿Por qué? Porque ID resulta que viene de esta otra ecuación. Y entonces es ahí donde empiezan algunas situaciones no complicadas, pero sí un poco enredadas, que al final de cuentas las vamos a encontrar cómo se hace. Es relativamente sencillo desde el punto de vista gráfico. Es decir, vamos a hacer unas gráficas. Pueden ver aquí también que hay un valor de GM, ¿sale? A ver, espérenme. Vamos a borrar todo esto. Aquí hay un valor de GM. Lo vamos a utilizar, pero cuando estemos ya en la parte de corriente alterna. Por el momento, no que no sea importante, sino que no lo vamos a abordar todavía. Simplemente está como una referencia de que 2 de las cantidades que necesitamos calcular para terminar el análisis es el IDS y el GM. Pero todo parte siempre de un valor BGS. Si no encontramos el valor de BGS, pues no vamos a poder encontrar todo lo demás, ¿sí? Entonces, las cantidades que debemos encontrar así como que de a fuercita, siempre va a ser BGS, va a ser ID, y al final necesitamos calcular un valor de GM, que es para la parte del análisis del amplificador como tal, ¿sale? Bien, ese es el funcionamiento y las cantidades que tenemos que encontrar. Voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, nada más dejen borro esto. A ver, aquí, ¿me entendieron o se perdieron en algún punto de la plática? Solo tantito al último, pero con la práctica se resuelve. Yo me perdí en su mirada, profe. Ay.
Eso se escucha muy, comprometedor. Está fuerte. Sí, ay, sí, que órale, qué fuerte, vamos a decir, ¿no? Espérenme tantito, voy a buscar nada más algo. Bien, esta es una animación que encontré por acá en internet, ya ni me acuerdo dónde la encontré, pero se me hizo bien interesante para que vieran qué es lo que está sucediendo. Fíjense, pueden observar que aquí tengo un VGS. Sí se ve el cursor, ¿verdad? ¿O no se ve el cursor? Sí, sí se ve. Aquí tengo VGS y en el otro tengo el VDS, que es lo que teníamos. Fíjense también cómo se va a ir modificando esta gráfica que tenemos en la parte izquierda, en la parte inferior. Si yo empiezo a mover el voltaje VDS sin mover el voltaje de la compuerta, fíjense cómo empieza a haber una circulación de corriente y por ahí aparecen unas zonas blancas. ¿Ya vieron? Entonces, conforme vamos incrementando el valor de BDS, observen que el canal, pues sí se sigue ensanchando, pero no se ensancha a la misma velocidad. Y de acuerdo a la gráfica que tenemos acá, la línea punteada verde, pues se siguió trabajando sobre un nivel como que relativamente constante, ¿sí? Fíjense que si yo bajo eso, lo que está sucediendo es que las zonas de agotamiento, lo único que hacen es hacer más ancho o más angosto el canal. ¿Sí se observa? Ujú. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo utilizo el otro? Si nada más utilizo este. Fíjense que debido a que la fuente del lado derecho, el BDS, no está funcionando, pues no hay ninguna circulación de corriente, pero yo puedo hacer que el canal se estrangule por completo, ¿sí? Suponiendo que este voltaje de menos 2.5 para este ejemplo es en la región de corte, vamos a llamarle, ¿no? O la región de estrangulamiento, en donde de por sí ya el canal está totalmente cerrado, pero por efecto de la compuerta, ¿sí? Entonces, si yo de por sí ya tengo un voltaje de menos 1 volt y empiezo a circular la corriente, pues obviamente la corriente resultante siempre va a ser menos, porque desde un inicio yo ya tenía un poco cerrada la manguera. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a controlar en este curso, es decir, poder controlar el ancho de ese canal para que cuando le pongamos una corriente a la salida, podamos también poder tener bien controlado cuál es la corriente a la salida. Sí, les ayudó esta animación, Sí, Sí, ¿sí? profe. está un poco más entendible. ¿Sí? Sí, es que cuando está así y se ve aquí de manera visual qué es lo que está sucediendo con los canales, creo que ahí es donde se entiende cómo funciona el FED en realidad. Es decir, la fuente del lado derecho lo que hace es que circule la corriente y tiene un ligero efecto sobre el canal. Pero realmente quien controla por completo el canal, si se abre o se cierra por completo, es siempre la fuente VGS. Y es la variable de control que es la que vamos a intentar controlar siempre. A través de resistencias, obviamente. ¿Sale? Bien, jóvenes. Pues espero que haya sido de provecho esta sesión del día de hoy y nos vemos hasta la siguiente clase. Ok.